Buenos días, mi nombre es José Alejandro Barrios y hoy voy a hablarles sobre la programación orientada a objetos. La programación desde sus inicios ha estado evolucionando y modificándose constantemente, desde cambiar el enfoque en cómo se perciben los sistemas hasta mecanizando tareas muy complejas. En la actualidad, la programación orientada a objetos es uno de los paradigmas de programación más utilizados. Este nace de la necesidad de resolver problemas complejos, que son muy difíciles de abordar con el enfoque de la programación estructurada. A diferencia de la programación procedimental, la cual enfatiza en los algoritmos, la programación orientada a objetos se enfoca en los datos. Esto permite que el lenguaje se pueda adaptar al problema que se desea resolver, en vez de que el problema se adapte al lenguaje, como ocurría previamente cuando se llevaba a cabo el paradigma de la programación procedimental. Llegados a este punto, probablemente tengan la pregunta de ¿qué es un paradigma de programación? Bueno, los paradigmas de la programación son formas, maneras o estilos de programación de software. Como es de intuir, existen diversas formas de diseñar los lenguajes de programación y varias formas de trabajar para obtener los resultados que necesitamos los programadores. Dentro de los más trabajados tenemos el paradigma imperativo, el cual incluye la programación estructurada, la programación procedimental y la programación modular. También tenemos el paradigma declarativo, que agrupa la programación lógica y la programación funcional. Por otro lado, encontramos el paradigma de la programación reactiva y finalmente el paradigma de la programación orientada a objetos, que es en el que nos enfocaremos en el presente video. Entonces, ¿qué es la programación orientada a objetos? En el modelo del paradigma de la programación orientada a objetos, se fundamenta en la combinación de una única unidad o módulo, tanto de los datos como las funciones que se operan sobre estos. Básicamente, en esta se construyen modelos de objetos, que representan elementos del problema a resolver. Estos elementos u objetos tienen características y funciones. Las funciones de los objetos se conocen comúnmente como métodos y son el único camino por el que se puede acceder a los datos. A su vez, los datos de un objeto los conocemos como atributos o variables de instancia. Y a todo esto, ¿qué es lo que llamamos a un objeto? En la programación orientada a objetos, el objeto es el centro de toda esta. Este representa algo que se utiliza y juega un rol o un papel, algo que tiene una función. Por esta razón, cuando se lleva a cabo el paradigma de la programación orientada a objetos, se intenta descubrir e implementar los objetos que juegan un rol en el dominio del problema y en consecuencia en el programa. A primera instancia, la estructura interna de un objeto no es prioridad, sino el rol que éste tiene a la hora de facilitar la resolución del problema. Por lo que dependiendo del problema, se pueden considerar diferentes aspectos como relevantes. Los elementos de la programación orientada a objetos son varios. Esta se compone principalmente de 4 elementos básicos, que serían las clases, los objetos, los atributos y los métodos. Primero que todo, deberíamos explicar qué son los objetos y aclarar brevemente el concepto de estos. Como se mencionó previamente, deben de cumplir un rol en la resolución del problema. Esto no necesariamente representa algo concreto o tangible, sino que pueden representar algo totalmente abstracto o un simple proceso. Los objetos se encuentran limitados por la imaginación del programador. Sin embargo, se recomienda que estos puedan ser agrupables, de tal forma que la búsqueda de la definición del problema sea rápida y sencilla. Los objetos están compuestos por los atributos y los métodos. Llamamos los atributos a todas aquellas características que tienen los objetos, ya sea el color de este, el tamaño, el tiempo de fabricación, entre muchas otras características. Estas propiedades dependen y varían del tipo de objeto que tengamos. En este mismo orden tenemos el concepto de métodos, los cuales describen el comportamiento que pueden tener dichos objetos. Los métodos pueden alterarse y realizar cambios en los atributos de los objetos. Finalmente tenemos las clases. Las clases son un tipo de dato al igual que cualquier otro. Las clases están compuestas por sus propios datos y funciones.
Estas pueden ser tomadas como un modelo o una plantilla a partir de la cual se pueden crear nuevos objetos. El proceso de crear un nuevo objeto es lo que conocemos como instanciar. Una de las interrogantes más comunes que se tienen al abordar los conceptos de la programación orientada a objetos es conocer para qué ésta se utiliza. Nosotros utilizamos la programación orientada a objetos para modelar objetos del mundo real, de tal forma que nos facilite su entendimiento en el código y brinde una mejor estructura que podremos utilizar para resolver los problemas que deseamos abordar. Este tipo de programación se usa para estructurar un programa en piezas simples y reutilizables. La programación orientada a objetos es utilizada para la creación de programas de software. También a través de esta se puede desarrollar aplicaciones para smartphones y de escritorios. También podemos crear videojuegos, tiendas virtuales, páginas web, entre muchas otras cosas. Tenemos que las ventajas de la programación orientada a objetos son muchas, pero me gustaría destacar las más importantes. Primero que todo, la reusabilidad. Uno de los aspectos más valorados de la programación orientada a objetos es la reutilización de código. Cuando se diseñan correctamente las clases, se pueden utilizar en distintas partes del programa y en numerosos proyectos. La facilidad de reutilizar software es uno de los grandes atractivos que las grandes empresas encuentran en la programación orientada a objetos, ya que esto puede significar la reducción de costes y horas que se les dedican a las actividades. Otro aspecto a destacar es la mantenibilidad. Debido a la sencillez para abstraer el problema a tratar, los programas orientados a objetos son más sencillos de leer y comprender, y a su vez se ocultan ciertos detalles de implementación, dejando solo aquellos que son muy relevantes. La abstracción en este mismo hilo juega un papel fundamental. Se pueden abstraer conceptos del mundo real y conceptualizarlos como algo que sucede a los objetos. La programación orientada a objetos permite que los programas sean fáciles de modificar, ya que se pueden añadir o suprimir o alterar los objetos de una forma muy sencilla. A su vez, esto permite que los grandes programas sean más manejables. Y finalmente, la fiabilidad. La programación orientada a objetos es más fiable, ya que el problema puede ser dividido en partes más pequeñas, que son más fáciles de resolver. De igual forma, las aplicaciones y programas pueden ser trabajados en pequeñas partes, por separado, que a su vez están conectados dependiendo de las necesidades. Esta permite que dichas partes puedan ser probadas de forma independiente y puedan ser aislados los posibles errores del programa. Sin embargo, la programación orientada a objetos no es todo color de rosas. Esta cuenta con algunas desventajas. Primero que todo, esta cambia la forma tradicional que se usa para pensar la programación, por lo que comprenderla puede suponer un reto, sumado al hecho de que en ciertos casos es necesario utilizar bibliotecas de clases, lo cual demanda un proceso de aprendizaje. También a la hora de ejecutar los programas, esta suele ser más lenta. Algo que se puede llegar a intuir es que no todos los programas pueden ser modelados con exactitud por los modelos de objetos. A su vez, puede que una de las desventajas más resaltantes que tiene la programación orientada a objetos es que el concepto de lo que es un objeto puede variar dependiendo del programador, ya que al ser un concepto abstracto, la visión que cada programador tiene de este puede variar, por lo que antes de crear un objeto debe haber un debido proceso de documentación. La programación orientada a objetos posee unas ciertas características, las cuales son un poco complejas de entender. Estas características deben ser entendidas a nivel conceptual correctamente para llevar a cabo dicho paradigma de forma eficiente. Primero que todo, tenemos el concepto de instancia. Para poder comprender el proceso de instanciar un objeto, es importante que distingamos lo que es una clase y un objeto. Las clases son un prototipo o molde que indican las características que van a tener y cómo se van a comportar los elementos creados a partir de estas mismas.
Entonces tenemos que los objetos son los elementos creados a partir de las clases. Es así como se conoce cómo instanciar el proceso de crear un objeto a partir de una clase, siendo llamados cada uno de los objetos creados a partir de estas como instancias. También nos encontramos con la herencia. Este representa una relación jerárquica entre las clases, de tal forma que puede definir nuevas clases a partir de otras clases ya existentes, obteniendo como resultado que se presenten los mismos métodos y atributos en estas subclases. Esto permite que distintas clases puedan estar conectadas de forma jerárquica y a su vez cada una tiene atributos y métodos particulares. Cabe destacar el concepto de polimorfismo. El polimorfismo consiste en diseñar objetos para compartir comportamiento, lo cual permite que podamos procesar los objetos de diferentes maneras. Además, esta propiedad permite que los operadores y las funciones actúen de forma diferente dependiendo del objeto en el que se aplican. En el polimorfismo, las operaciones tienen el mismo nombre en diferentes clases, pero estos se ejecutan de diferentes formas dependiendo de las clases, por lo que dicha propiedad solo puede ser interpretada correctamente por el objeto que las tiene. Finalmente, tenemos el concepto de encapsulamiento. El encapsulamiento o encapsulación de datos es el proceso de agrupar datos y operaciones relacionadas bajo la misma unidad de programación. De esta forma, se agrupa toda la información importante del objeto dentro de este mismo y solo se expone la información seleccionada al mundo real. Esta permite asegurar que la información del objeto esté oculta para el mundo exterior. Así, agrupando en una clase las características o atributos que cuentan con un acceso privado y los comportamientos o métodos que presentan un acceso público. Generalmente, para acceder y modificar aquellos atributos sensibles que están ocultos y son inaccesibles desde afuera, utilizamos los métodos que corresponden a cada uno. Estas características de la programación orientada a objetos ofrecen un plus en torno a resguardar la seguridad del programa. Sin más que agregar, es agradecerles por su tiempo y por su atención. Espero verlos próximamente.